Y precisamente el libro de Apocalipsis, y en los primeros principalmente, es un claro ejemplo de lo que... En particular, el día de hoy vamos a estar hablando de la iglesia de Esmirna. Probablemente ustedes han escuchado otras predicaciones acerca de Esmirna, pero bien, el día de hoy recordar qué es lo que ellos estaban viviendo en aquel entonces. Les quiero contar la historia precisamente de esto de las persecuciones, su fe en Cristo Jesús. Uno de ellos, un pastor que era precisamente de esa iglesia de Esmirna, Policarpo. Un hermano escribe y dice, es posible que Policarpo fuera un obispo en la iglesia de Esmirna, y en aquel tiempo era un discípulo de Juan. Él fue fiel hasta la muerte. Fue quemado en la pira aproximadamente en el año 155 de nuestra era, después de nuestro Señor Jesucristo, y se le pidió que dijera que César es Señor, así le dijeron, pero él lo negó y se rehusó a hacerlo. Fue llevado al estadio y el procónsul le instó diciendo, jura, maldito, te pongo en libertad. Policarpo le respondió, 86 años le he servido. ¿Cómo entonces puedo maldecir a mi rey? Y el procónsul seguía insistiendo una y otra vez a que negara su fe Policarpo. Él le dijo, soy cristiano. Tenía 86 años, era una persona mayor. Y el decir eso, que era cristiano en aquel entonces, costaba la vida. Entonces Policarpo fue quemado vivo en una pira, porque fiel hasta la muerte. En el libro de Apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo, encontramos un mensaje para la iglesia sufriente, en este caso de Esmirna. Más o menos debió haber escrito esto el apóstol Juan por ahí del año 94-96 después de Cristo. Era el último apóstol que sobrevivía y estaba arraigado en el exilio en la pequeña isla estéril de Patmos. Las iglesias habían comenzado a sentir los efectos de la persecución. Por lo menos un hombre, posiblemente un pastor, ya había sido martirizado. Esto lo encontramos en el capítulo número 2, versículo 13. Y leemos rápidamente. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Entonces ven aquí, realmente la iglesia estaba padeciendo persecución y sufrimiento. Y esto va a ser hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Entre tanto que Cristo viene, el sufrimiento es parte de nuestra vida. Por lo que debemos enfrentar el sufrimiento confiando en Dios y al final recibiremos recompensa. Vamos a leer, mis hermanos, Apocalipsis capítulo número 2, versículos del 8 al 11. Y cito, y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el vencedor no sufrirá de la muerte segunda. En esta mañana, en esta tarde ya, vamos a estudiar cómo es que debemos de enfrentar el sufrimiento. Y vamos a ver 3 puntos. El primer punto es confiando en la experiencia de Cristo. El segundo es confiando en la omnisciencia de Cristo. Y en tercer punto es confiando en las promesas de Cristo. El primer punto es confiando en la experiencia de Cristo. Y esto está en los versículos 8 y 9. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto ya ha vuelto a la vida, dice esto. Noten que empieza el versículo diciendo, y escribe, con la conjunción y. Eso significa que esto viene como un hilo acerca de los versículos anteriores. Los versículos anteriores, Cristo había hablado acerca de la iglesia de Éfeso. Ahora, nuestro Señor Jesucristo
directamente se dirige a la iglesia de Esmirna. ¿Y qué es lo que ellos necesitaban saber en ese momento? Entonces, es un mensaje lleno de autoridad divina, y es de autoridad divina porque el mismo Cristo les está hablando a ellos. Y es lo mismo cuando nosotros nos acercamos a la bendita palabra del Señor, entendamos que siempre es Dios hablándonos a nosotros en lo particular. Cristo ahora le está hablando a esta iglesia sufriente la infalible e inerrante palabra de Dios. El Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo les estaba escribiendo a ellos y tenía un mensaje muy importante para la iglesia de Esmirna. Todos los hermanos tenían que estar atentos, ¿verdad? Imagínense que en lugar de que esté el Señor Jesucristo hablando la palabra directamente a ustedes, un mensaje específicamente para ustedes y sus vidas. ¡Wow! Es para prestar atención. ¿Saben? Eso sucede así cada vez que cuando estamos expuestos a ella, es Dios hablándonos directamente a nuestros oídos. Después sigue diciendo el apóstol Juan, dice que él escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. El ángel, ustedes saben, significa mensajero y es quien entrega un mensaje. En la Escritura encontramos dos cosas en cuanto al ángel. Puede ser un ser sobrenatural creado por Dios para su servicio. Por ejemplo, en el Salmo 103:20, y cito, bendecid al Señor vosotros sus ángeles. O sea, los ángeles se dedican a alabar y bendecir el nombre de Dios. Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Esos son los ángeles. Son los mismos ángeles que anunciaron el nacimiento del Señor Jesucristo. Y también hay otros mensajeros con esta misma connotación, ya sea enviado por Dios, por el hombre o por Satanás. También esos se consideran como ángeles. Tenemos, por ejemplo, a Juan el Bautista en Marcos 1:2, donde dice, como está escrito el profeta Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. ¿Qué dice? Mi mensajero. ¿Quién es ese mensajero? Juan el Bautista. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo la palabra del Señor, nos convertimos automáticamente en mensajeros del Señor. Y hay otros mensajeros, por ejemplo, de parte de Satanás. ¿Se acuerdan del aguijón de la carne de Pablo? En 2 Corintios 12:7, ese era un mensajero de parte de Dios para tener tranquilo, o que era Satanás y Dios lo estaba permitiendo para que estuviera humilde el apóstol Pablo seguramente. Walvoord, y cito, dice, esos mensajeros eran probablemente los pastores de dichas iglesias, o profetas a través de quienes el mensaje se entregó a la congregación. La mayoría de las personas de los que han escrito acerca de este pasaje dice que esos ángeles realmente se refieren a los pastores y no a los ángeles en particular. ¿Por qué se refiere a los pastores? Porque difícilmente Dios va a dirigir un anuncio a una iglesia en donde el líder de esa iglesia seguramente es el pastor. Entonces, el mensaje a la iglesia en Esmirna. Si nosotros vamos a Apocalipsis 1:19, vemos que aquí el apóstol Pablo hace una división muy sencilla acerca del libro. Dice ahí, en Apocalipsis 1:19, escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas. Aquí lo que el Señor está hablando a las iglesias tiene que ver con las cosas que son. Las que vieron tenía que ver con respecto a cómo Dios estaba mostrando al Señor Jesucristo. Ahí le está diciendo, mostrando las cosas y el mensaje específico para las iglesias que estaban viviendo en ese momento en particular. Por lo mismo, en este contexto, está hablando a esa iglesia en particular, y también podemos ver que habla a la iglesia en general en aquel tiempo histórico, representada a las 7 cartas a las 7 iglesias en Asia. Juan escribe referente a las cosas que son, y nos referimos en esta ocasión, a una congregación, en la cual se reunían los que confiaban en Jesús. Noten cómo dice el versículo número 8 del 2:8, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Es decir, no se refiere, ustedes lo saben, a estas 4 paredes, sino se está refiriendo a las personas. La iglesia somos los que estamos conformados por seres humanos, en este caso redimidos, quienes hemos creído en Cristo Jesús, es decir, creyentes profesos. Aquellos que no son creyentes, evidentemente no pertenecen a la iglesia.
¿A qué iglesia le estaba escribiendo el ángel? Específicamente la iglesia de Esmirna. Noten, esta palabra de Esmirna, ¿qué significa? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Qué significa? Mirra, ¿no? Que es amargo también. Esta ciudad era una ciudad que era muy importante en aquel entonces. Hacia el 580 a.C. fue destruida por Aliates, rey de Lidia, y permaneció en ruinas unos 200 años. Después de esos 200 años vino Alejandro Magno y planeó su reconstrucción. La nueva Esmirna vino a ser una gran ciudad comercial. Eso es importante que lo notemos. Manteniendo su poderío en la época romana, en el cual se están situando todos los hechos. Esta ciudad era llamada como la corona de Asia. Era una ciudad sumamente importante dentro de este poderío que tenían los romanos, y que por supuesto, aunque no estaba en Italia, era considerada como una provincia. Y todos los que vivían ahí eran como si estuvieran viviendo en Roma. Entonces era la ciudad más bella de Asia Menor. ¿Cuál ha sido la ciudad más bella que ustedes han visitado aparte de Toluca? Hay ciudades muy hermosas que son características. Por ejemplo, en México pudiéramos decir que es la Ciudad de México, una ciudad importante, ¿no? En Estados Unidos, el hermano y los hermanos que están por allá, seguramente Los Ángeles es la más hermosa del mundo, ¿no? A mí me gusta en particular mucho la ciudad de Nueva York, la Ciudad de México me gusta mucho. Entonces, la ciudad de Asia era realmente una ciudad bella, quizás no era comparable con las ciudades que nosotros pudiéramos conocer. Pero era un centro también de la ciencia y la medicina, y esa ciudad lo que tenía era una lealtad intensa a Roma. Roma decía una cosa, y evidentemente Esmirna lo hacía. Entonces, esto resultó en un culto fuerte al emperador como Dios. En esa ciudad se estaba adorando al emperador y no lo consideraban como a un ser humano, sino como Dios, efectivamente, como así lo consideraba prácticamente todo el imperio romano, y ellos en particular. En contraste, la iglesia de Esmirna, que nuestro Señor Jesucristo escribe, era una iglesia pequeña en número. No lo sé cuántas habrán sido, quizás como esta. Pero era grande en espiritualidad. Estaban pasando por tiempos amargos esta iglesia, como es el sabor de la mirra. Tiempos amargos de sufrimiento. Y qué mejor ejemplo el Señor utiliza aquí para animarlos a enfrentar ese sufrimiento que el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? Confiando en la experiencia de Cristo. Cristo se identifica, fíjense cómo se identifica aquí Cristo con la iglesia. Dice la parte B del versículo 8, el primero y el último. El primero porque es anterior a todos los demás. Él está desde la eternidad pasada, como vemos en Juan 1:1, y también se identifica como el último y tiene el sentido de que viene después de todos los demás en el tiempo. Un ser único, es decir, la eternidad futura. Es decir, Cristo aquí se está identificando como el yo soy, como el que no tiene ni principio ni fin, el dueño de toda la vida, ¿no? Pérez Milo, un escritor, afirma adecuadamente, y cito, es una expresión semítica del lenguaje que expresa la idea de atemporalidad. Es decir, Dios, Cristo, no se muestra como una persona como nosotros. Es bien difícil para nosotros entender el concepto del tiempo. Cuando yo pienso en la eternidad de Dios, bueno, trato de no hacerlo, mis hermanos, porque trueno rapidísimo, porque no lo entiendo. Pero Dios, Cristo, aquí se está diciendo, yo tengo la vida en mis manos, no he sido creado, yo siempre he existido, y he sido, y soy el primero y el último. Y en eso se puede confiar. Cristo se identifica como el Dios eterno, que no tiene principio ni fin, a quien le pertenece la vida. Y la vida, Él, a quien Él quiere, Él la da. Dice Apocalipsis 1:17, vamos a leerlo ya que estamos ahí. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas. Vean qué hermoso. ¿Por qué no deben de temer? Porque yo soy el primero, yo soy el último. En mí está la eternidad, y yo se lo doy a quien Él quiere. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le está diciendo esto a los hermanos en Esmirna, dice, a pesar de tu tribulación, confía, yo estoy contigo, porque yo soy el primero y el último. Yo soy eterno. En Cristo se puede confiar y no tener temor porque Él es eterno, Él es la vida, y la vida que Él provee es eterna y es segura. No hay forma que no se cumpla.
Continúa diciendo el versículo, el que estuvo muerto ya ha vuelto a la vida. Ahora nuestro Señor Jesucristo se refiere a sí mismo en su encarnación, refiriéndose a su obra de salvación por el hombre. ¿Por qué les recuerda que Cristo estuvo muerto? Porque Cristo había experimentado la muerte y fue perseguido. Aquí el Señor Jesucristo ya los está preparando para lo que viene después. Dice, yo morí precisamente por una razón. ¿Y para qué fue muerto? Para ofrecerse en sacrificio por nosotros. Siempre hay un propósito detrás de todas las cosas que a nosotros suceden. Esto que le acaba de pasar al hermano, tienen propósitos eternos. Y seguramente es para hacerlo crecer más en amor al Señor. En Hechos capítulo número 3, versículo 15, y cito acerca de la muerte de Cristo, y distes muerte al autor de la vida, al cual Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, ¿realmente Cristo en su humanidad murió? Porque ya saben que, les hablo así que ya saben mis hermanos por el maestro que tienen aquí, mis hermanos. Cristo fue 100% Dios y 100% hombre mientras estuvo aquí en la tierra. En su humanidad Él murió y pagó por los pecados y fue nuestro sustituto en la cruz para que Él tomara su lugar en nuestro lugar que nos correspondía a nosotros por cuanto somos pecadores o éramos pecadores. Esto de la muerte de Cristo era un hecho que ya se había profetizado desde el Antiguo Testamento. Cuando vamos al Salmo 22, evidentemente todo el Salmo 22 habla acerca del sufrimiento de Cristo en la cruz. Entonces, cuando Cristo habla a la iglesia es para que recordaran que Él había experimentado también sufrimiento y tribulación. Y el sufrimiento que Cristo había padecido cuando Él estuvo en la tierra, que nadie más ha padecido, mis hermanos. Y no me refiero a muchos murieron en la cruz en aquel tiempo. Me refiero al abandono, al experimento, lo que Él experimentó, el abandono de Dios en la cruz, lo cual ninguno de nosotros estamos cercanos a experimentar lo que Él pudo ahí, lo que Él sufrió ahí. Fue demasiado grande. Ahora Cristo, una vez que les recuerda esto, les dirá algo muy importante. Les dirá que Él los conocía y que conocía las circunstancias, por lo que les recuerda que deben de enfrentar el sufrimiento confiando en Dios y entonces recibirán recompensa. En segundo lugar, en cómo enfrentar el sufrimiento, es confiando en la omnisciencia de Cristo. Continuamos leyendo el versículo número 9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Cristo Dios conoce todas las cosas. Esta palabra que dice aquí habla acerca de la plenitud de conocimiento. No un conocimiento gradual que podemos tener, sino un conocimiento perfecto. Aquí Cristo le está diciendo a ellos, yo conozco perfectamente bien lo que está pasando en tu vida. Lo conozco perfectamente bien. Cuando hablamos del conocimiento, en un conocimiento gradual y un conocimiento perfecto, nos podemos referir también a Juan 8:55, donde dice la palabra del Señor. Aquí vemos en el contexto que los judíos estaban acusando a Jesús de que tenía demonio. ¿Se acuerdan? Ahí también es un pasaje muy, muy conocido donde dice que vosotros no son hijos de Abraham, sino que sois hijos de vuestro padre. Y él les dice directamente que su padre es el mismo Satanás. En este contexto de 8:55 de Juan, él dice, y vosotros no la habéis conocido. Ven, aquí está la palabra del conocimiento. Ni siquiera ustedes habían empezado a conocer verdaderamente al Padre. Pero yo les quiero decir, pero yo le conozco, dice Cristo. Es el pleno conocimiento y un conocimiento perfecto acerca del Padre. Estamos también la deidad de Cristo, que le está diciendo, yo lo conozco perfectamente al Padre. No es un conocimiento como tú quieres tener acerca de Dios, sino que yo lo conozco perfectamente. Y si digo que no le conozco, continúa diciendo el Señor Jesucristo, seré un mentiroso como vosotros, pero sí le conozco y guardo su palabra. Ellos no lo habían empezado a conocer, pero Cristo lo conocía perfectamente. Cristo conocía perfectamente a cada uno de los miembros de la iglesia. Conocía perfectamente su condición actual, no era lejano a ellos, a lo que estaban sufriendo,
Y cuando nosotros sabemos que Cristo conoce nuestra condición, eso trae consuelo y confianza a nuestras almas. Una tribulación muy grande, mi hermano. Mucha gente que no conoce al Señor, lo que pasa con ellos es que empiezan a acusar al Señor y se sienten totalmente solos. Pero cuando nosotros estamos pasando tribulaciones, sepamos que el Señor sabe perfectamente lo que estamos viendo. Cuando estamos en la tribulación pareciera que no, ¿verdad, mis hermanos? Pero Él lo sabe, Él sabe por lo que estamos pasando. No crean que Dios está ajeno a lo que pudiéramos nosotros experimentar. Dios estaba ahí con ellos y sabía perfectamente bien su condición. Las condiciones de prueba y tribulación, Dios sabe y quiere que nosotros confiemos en su infinita sabiduría de que lo que nos pase es para nuestro mejor bien. Y eso era lo mismo que Cristo le estaba diciendo a ellos. Yo conozco lo que está pasando, no crees que es escondido de mí. Y esa tribulación y esas pruebas que estaban experimentando los hermanos eran unas pruebas, hermanos, muy grandes. No eran, bueno, no quiero minimizar las pruebas, ¿verdad, mis hermanos? Porque hay unos hermanos que a lo mejor, por el conocimiento que tiene el Señor, algunas pruebas puedan ser a nuestros ojos demasiado pequeñas. Pero para el hermano es una prueba hecha a la medida de él, ¿no? A lo mejor para un hermano recién nacido que se le muera o que parta un ser querido inmediatamente que quiera en Cristo sea una prueba demasiado grande. Pero a lo mejor para un hermano una prueba demasiado grande es aquella de que su esposa esté enferma por 2 días. Y puede ser así, y eso se respeta. Aquí lo que ellos están viendo, los hermanos, ellos están experimentando en estas pruebas una actitud o un estado de angustia. Era una angustia y seguramente esta angustia tenía que ver con las persecuciones. Imagínate, hermano, que ahorita supieras que el vecino de al lado te está persiguiendo y que es narco. ¿Sí te dará miedo? A mí sí. Y que sabes que si te ve te va a matar. ¿Eso puede producir angustia? Sí, puede ser mucha angustia y una angustia muy grande. En medio de lo que es las empresas, ¿ustedes conocen lo que es el micromanagement? El micromanagement, cuando quieren que alguien se dé por vencido en una empresa, empiezan a hacer micromanagement. ¿Eso qué significa? Que empiezan a supervisar de una manera sumamente cercana, prácticamente a cada minuto. Que se cuestiona absolutamente todo. Hermano, ¿por qué se sienta así? Fíjese que no se debería sentar así porque eso es incorrecto. Por favor, quiero que se siente cruzando los pies, ¿no? Es algo ridículo. Entonces llevan a las personas a un tipo de angustia tal que realmente se ponen mal. Yo una vez viví eso, mis hermanos, y realmente es angustiante. Pero esta angustia que ellos estaban padeciendo aquí era una angustia en donde su vida estaba de por medio. Siempre decimos, ¿qué te puede pasar? Que te maten. Pues sí, era lo que probablemente les pudiera pasar a ellos. Entonces, esto estaba produciendo una angustia muy grande debido a las persecuciones que estaban teniendo ellos. Nuevamente cito al hermano Pérez Milos y dice, tribulación es un término muy intenso para referirse a sufrimiento. No era una situación transitoria de incomprensión o de hostilidad, sino de intensas dificultades y persecuciones. Esta palabra tiene que ver con oprimir, aplastar, que en sentido figurado se convierte en afligir. Esta aflicción, esta angustia era que sientes que el mundo se te viene encima y que no hay ninguna forma de salir de esta angustia. Mucha gente se sienten así. Entonces Cristo le está diciendo a ellos, estén tranquilos. De esa angustia, de esa opresión que Él sabía que estaban viviendo, ellos tenían que estar tranquilos. Y tenían que enfrentar el sufrimiento confiando en Dios. Por lo que podemos confiar en la omnisciencia en medio de la tribulación. O sea, Dios sabe que estamos atribulados o pudiéramos estar atribulados de esa forma. Y Dios sabía que ellos estaban haciendo atribulados de una forma que ellos a lo mejor no podían manejar de manera adecuada. Y es precisamente lo que Cristo le dice a la iglesia de Esmirna. Cristo conocía sus tribulaciones y los conocía totalmente. Y ¿saben una cosa, hermanos? Él conoce exactamente por lo que... Cuando has estado en el hospital, cuando te han rechazado por Cristo, tu vida tienes escasez económica, inclusive con muy poco para poder comer.
cuando has perdido a un ser querido, cuando has estado sin trabajo, en todas las tribulaciones que nos aquejan. Él conoce y sabe con lo que estamos viviendo. Y no solamente las conoce, sino que Él estuvo ahí. Si estás experimentando el sufrimiento ahora, Él lo sabe completamente, porque Él es soberano, omnisciente, omnipresente. Él está. Cristo no solamente conocía perfectamente su tribulación, sino que también conocía su pobreza. Esta pobreza era una estrechez tal que les ocasionaría también angustia y temor. No dice la Escritura por qué ellos estaban padeciendo o eran pobres, y es muy probable que sea como resultado de la persecución. Esa pobreza que ellos estaban teniendo era una pobreza tal que la palabra pobreza a menudo es entendida como el estatus de alguien que debe de mendigar para sobrevivir. Fíjense lo que dice, mendigar para sobrevivir. Nadie quizás le querían dar trabajo a ellos, o si conseguían un trabajo, muy seguro que eran denunciados y pudieron haber muerto. Entonces muchos de estos miembros en la iglesia de Esmirna pudieron ser, y pudo haber sido la condición general de la iglesia. Sin embargo, Cristo sabía perfectamente sus circunstancias de persecución y pobreza. En medio de esta situación, pero tú eres rico, ¿no? Qué hermoso. O sea, la riqueza no se mide en función de los dólares o pesos que tengamos en la cuenta. La riqueza se mide si somos ricos para con Dios. Ellos metafóricamente eran ricos en fe, eran ricos espiritualmente. Escribe Pablo en 2 Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Dice, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Mis hermanos, teniendo a Cristo, tenemos absolutamente todo. Hay gente que tiene mucho poder económico y sin Cristo son verdaderamente unos miserables. La iglesia, el Señor Jesucristo hace un contraste con la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:17, donde dice, soy rico y me he enriquecido. Aquí se refiere a las cuestiones económicas. Ciego y desnudo. O sea, el tener bienes materiales no significa que realmente seas rico para con Dios. Con eso no estoy diciendo que un verdadero cristiano no pueda tener dinero. El problema del ser humano es dónde está tu corazón verdadero. Ricos cuando nuestro corazón está en Dios. Hay gente que es suficientemente pobre económicamente, físicamente, y es también lo suficientemente pobre y miserable espiritualmente porque no quieren reconocer a Dios. También de lo contrario. Hay ricos que pueden ser temerosos de Dios. Creo que casi no hay muchos, ¿verdad, mis hermanos? Porque el Señor continuamente está diciéndole acerca de los ricos. Porque es bien fácil, mis hermanos, perder el equilibrio o marearnos por tener tantito dinero, mis hermanos. Por eso cuando mi papá herede, yo no quiero ni 1 millón, ni 3, ni 20 millones, hermanos. Papá es una persona también muy sencilla. La familia de Adri tiene mucho dinero. Esperemos que nunca nos hereden absolutamente. No creo, ¿verdad? ¿No, amor? Pero sí, las personas que son ricas, normalmente su corazón y su confianza lo tienen en el dinero. Nuestra confianza siempre está en el Señor. Y cuando nosotros lo tenemos en el Señor, nosotros somos ricos, mis hermanos. Aunque padezcamos aquí en la tierra, pues nosotros podemos saber que estamos cerca del Señor. Cualquiera que sea nuestra condición económica, mis hermanos, lo que hay que aprender es a tener contentamiento con lo que tenemos, sea poco o sea mucho. Yo trabajé en una compañía, mis hermanos, donde era realmente una compañía que apretaba mucho a sus empleados. Cuando yo llegué a la compañía donde estoy trabajando actualmente, hagan de cuenta que pasé a una compañía totalmente diferente. Dije, ay Señor, gracias que ya estoy acá. ¿Y saben qué es lo que pasó cuando yo entré a esa compañía el primer día? Encontré un montón de empleados quejándose. Digo, ¿de Dios que se quejan? O sea, no saben de dónde viene uno, ¿no? Y lo que padeció.
Pero independientemente de cuánto hayamos padecido o no, debemos estar contentos con lo que Dios nos da, sea poco o sea mucho. Y el apóstol Pablo, él lo entendía perfectamente bien así. Es un pasaje por nosotros conocido. Vamos para allá en Filipenses 4, Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. Es un pasaje muy conocido que vale la pena ahorita sacarlo. Dice el versículo 11, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto en estar saciado como de tener hambre, de tener necesidad como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si noten ahora el versículo 13, ¿a qué se refiere con todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Que podemos estar contentos independientemente de la circunstancia en la cual el Señor nos tenga. De tribulación o de escasez o de estrechez o de abundancia, en todo eso podemos nosotros estar contentos porque sabemos que viene de parte de Dios. Además de que Cristo conocía perfectamente su tribulación y su pobreza, también conocía, continúa diciendo el pasaje que estamos ahí, y la blasfemia, del versículo 9 a la mitad, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Él conocía perfectamente bien acerca de lo que los judíos decían y cómo los calumniaban, utilizando para con ellos palabras abusivas y falsamente dichas. O sea, nada de lo que decían era cierto. Pudieron haber dicho muchas cosas acerca de ellos, que eran a lo mejor ateos, porque solamente creían en un solo Dios, y los romanos eran politeístas. Pero todo lo que ellos decían no era cierto. Y aquí lo que el Señor Jesucristo le está diciendo es que decían ser judíos, pero que realmente no lo eran. Cristo niega lo que ellos afirmaban porque Cristo los conocía perfectamente bien. Sabía lo que había en su corazón. Y aunque ellos dijeran que eran judíos, realmente no eran así. Romanos 2, 28 y 29, vamos rápidamente allá. Pablo, también vemos este pensamiento en el apóstol Pablo. Y dice, ¿quiénes eran los verdaderamente judíos? Dice el versículo 28, Romanos 2, 28. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, y la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Aquí Pablo también está diciendo lo mismo. No son judíos los que dicen ser judíos, sino los que realmente son de corazón. Eso lo podemos aplicar a nosotros. Hay algunas personas que por tener una religión, que porque asisten a una iglesia, o nacieron en un lugar cristiano, o hicieron una afirmación positiva de que creen, una afirmación positiva que levantaron su mano, son cristianos. Pero cuán lejos y equivocados están. Sus hechos y sus actitudes niegan totalmente su creación. Nosotros hemos conocido a través de nosotros tenemos aproximadamente un poquito más de 30 años en Cristo y hemos visto muchas manos levantadas. Y creen que por la gente, porque por levantar una mano, por hacer una oración, ya son cristianos. Y eso no es correcto. Son cristianos aquellos que han creído verdaderamente en el sacrificio de Cristo y que Dios ha infundido una nueva vida en ellos, de tal forma que esas personas ya no pueden ser iguales. Han sido cambiadas la naturaleza del ser cristiano. Antes era una naturaleza dirigida al pecado, ahora es una naturaleza que está dirigida a Dios, en donde hay anhelos, mis hermanos. Hay anhelos por Dios. Alguien me preguntaba, bueno, ¿cómo sé si alguien es cristiano o no? Miren, mis hermanos, no les estoy diciendo para que juzguen, ni para que juzguemos. Pero un cristiano, cuando Dios transforma el corazón de la gente, esa persona es transformada y sus anhelos son diferentes, bien diferentes. Anhelan la palabra del Señor, anhelan estar en oración con Dios, anhelan comunión con Dios y con los hermanos. Su corazón ha sido transformado totalmente. ¿De qué pudieron haber acusado a la iglesia de Esmirna? Pues de quizás eran de que adoraban a Cristo, no al emperador, seguramente, y los acusaban de rebeldes. Y porque, como creían solamente en un solo Dios, eran considerados ateos. Entonces, eso que debe haber sido una sinagoga, dice sinagoga de los judíos,
una congregación de fieles, realmente lo que se estaban reuniendo ahí, o esos judíos a los cuales se está refiriendo a ellos, realmente no era una sinagoga de Dios, sino una sinagoga de Satanás. Una de las estrategias de Satanás es crear y fomentar las falsas religiones. Es a lo que se dedica Satanás. ¿Por qué es diferente el cristianismo, hermanos? Es diferente el cristianismo porque la salvación solamente es a través de la fe, por la gracia de Dios. Y todas las demás religiones siempre le quieren agregar las obras. La religión que tú me digas. Esa es la grande diferencia. La grande diferencia. Y Satanás siempre va a empujar a que la gente se esfuerce, según ellos, bajo sus propias fuerzas, disculpen la redundancia, a agradar a Dios. Lo cual, por supuesto, en lugar de agradarlo, lo apartan más de Dios. De aquí que Cristo, por cuanto es omnisciente, conocía lo que en un futuro próximo iban a padecer. Y los está preparando aquí. Fíjense lo que dice el versículo número 10. No temas lo que estás por sufrir. Imagínense, mis hermanos. Estaban quebrados, no tenían absolutamente dinero. ¿Qué más les parecía? Estaban pasando por tribulación. Eran pobres y aparte estaban siendo tocados. Y Cristo les dice, espérenme, tranquilos. Les falta un poquito más de sufrimiento porque creo que aguantan todavía. Y sí, Cristo los está preparando, todo esto le está diciendo, yo conozco perfectamente lo que estás pasando, pero sabes una cosa, falta más. Y quizás eso que te falta te cueste inclusive la vida. Y Cristo les dice, no temas por lo que estás por sufrir. Esta palabra de temor es una palabra que significa estar asustado o sentirse ansioso o aprensivo acerca de un evento o situación. Entonces, Cristo lo que le está diciendo ahí a ellos, amada iglesia de Esmirna, dejen de tener miedo. No teman. No teman por lo que van a ustedes a vivir. Y quizás algunos de ellos estaban siendo temerosos. ¿Qué tan grande era el temor que ellos pudieron haber sentido? Esta palabra de temor viene del griego fobeo. ¿A qué le suena? A fobia, ¿no? Hay diferentes fobias. Yo me confieso con ustedes, mis hermanos. ¿Sí? A mí me da fobia a los perros. No sé por qué. Cuando voy en la calle y voy con Adri, siempre que veo un perro, aunque esté en un cuadro, si yo voy con una persona, como que se me pierde tantito el miedo, ¿no? Porque si me atacan, pues ya sé quién poner enfrente. Pero las fobias normalmente son muy fuertes. Eso no ha pasado, ¿verdad, Honor? Pero sí me han dado unas pantadas. Y es algo bien difícil de controlar, mis hermanos. Hay fobias, por ejemplo, a estar en lugares cerrados, que es la claustrofobia. Hay personas que le tienen mucho miedo a las alturas, que es la acrofobia. Hay personas que empiezan a subir las escaleras, miran para abajo y les dan ganas de aventarse. Yo no padezco tanto eso, aunque sí de repente siento medio feo en las alturas, ¿no? Pero sí necesito estar muy alto. Pero ese tipo de miedos, ese tipo de fobias, te invitan inclusive a huir. Te impulsan a estar huyendo acerca de eso, ¿no? Y es cierto. En mi caso, yo a un perro mejor le doy la vuelta o huyo, aunque realmente no me estén atacando. Y es algo que va más allá de nosotros porque empezamos a secretar una serie de cosas que los perros tienen la posibilidad de olerlas, ¿no? Entonces, este sufrimiento es ese tipo de fobias difíciles de poderlas controlar. Y Cristo está diciendo, a pesar de que tengas esa fobia y que tengas la impresión por huir, por esto que va a estar sucediendo, no tengas miedo, estate tranquilo. No temas por lo que estás a sufrir. ¿Qué estaban por sufrir? Continúa diciendo el versículo. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. No significa que el diablo va a llegar, ¿cuál es tu nombre? Urbano. Va a llegar con Urbano y va a decir, vente Urbano, vamos a la cárcel. Los va a echar a la cárcel, no. Sino que él va a utilizar a personas que tienen la inclinación de encontrar defectos en el comportamiento y las actitudes de otros. Lo que va a hacer, siempre lo que utiliza Satanás para estar en contra de una persona es a través del chisme. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí con los hermanos? Los estaban acusando de cosas que no eran reales.
Cuando nosotros somos calumniadores, cuando nosotros somos chismosos, estamos siendo una herramienta muy fuerte en las manos de Satanás. Entonces, esto de que ellos estaban, cuando las personas que estaban viviendo en Esmirna estaban atacando a los cristianos, lo que ellos estaban haciendo es hablando mal de ellos y por consecuencia, por todo lo que las acusaciones que ellos estaban teniendo, iban a ser llevados a la cárcel. Y normalmente es cuando se esparcen acusaciones falsas. Se calumnia cuando las personas hacen y se convierten en instrumentos de Satanás, como lo he dicho. En 1 Timoteo 3:11 dice, de igual manera, las mujeres no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. O sea, son instrucciones continuas, no estemos de chismosos. Aquí está utilizando a las mujeres, ¿no? Pero eso también aplica para los hombres, también hay hombres bastante chismosos. ¿Y saben por qué? Porque el chisme tiene un sabor bien agradable. Fíjate que supe de este hermano esto. En lugar de pararlos, a veces dices, a ver, platícame, ¿cómo estuvo? ¿Qué te dijo? E inmediatamente cuando alguien te habla mal de otra persona, tú en tu mente ya lo estás ubicando de una forma que no es correcta. ¿Sí? ¿Qué les parece si yo les digo, miren, mi esposa me pega mucho? Estoy seguro que ustedes se rieron, ¿no? Pero en alguno habrá dicho, ¿será que sí le pega? Y miren, y sabe taekwondo, y es cinta negra. Entonces, si yo no corrijo y digo, no es cierto a mis hermanos, uno se queda en la mente y dijo, sí, la hermana se ve como ruda, ¿no? Entonces, cuando nosotros permitimos eso en nosotros, eso no debe ser correcto. Entonces tú sientes que viene un hermano con un chisme, páralo y dices, ¿sabes qué, mi hermano? A mí no me digas nada. Si tienes algo contra el hermano, ve y díselo tú. A mí no vengas con eso. Les voy a poner un ejemplo. No, mejor no más. No quiero, porque eso fue lo que pasó conmigo. Era de una persona del espectáculo, iba a decir el nombre, pero no voy a decir el nombre, del espectáculo, muy querida y muy amada por el pueblo de México. Y de repente conocí en la oficina a un chofer que fue chofer de esta persona. Y me habló de esta persona lo peor. Y ahora cada vez que veo una película de este personaje, me le quedo viendo y digo, ay, de veras que es hipócrita. ¿No? Porque cambia, o sea, no, lo estoy diciendo, o sea, es una persona normal que se equivoca y es pecador y que necesita salvación. Pero nosotros en nuestra mente ya cambiamos totalmente el concepto de aquella persona. Y es lo que estaba pasando con la iglesia. No era cierto lo que estaban diciendo ellos. Sin embargo, ellos iban a sufrir precisamente quizás por este tipo de cosas. ¿A través de quién lo harían? Dice, de los que se dicen ser judíos y no lo son, personas utilizadas por Satanás, las personas con las mismas actitudes quienes persiguieron a Cristo. Estos son los que echarían a la cárcel. Esta cárcel era un lugar de detención, de procesamiento de los delincuentes. Esta cárcel era algo terrible, se conocía como el calabozo de más adentro. Y las prisiones se utilizaban para detener a quienes esperaban el juicio o la pena de muerte. Muchos morían en esta cárcel. No sé si han visto ustedes una cárcel romana, una prisión romana, pero básicamente era como un hoyo. Tenían solamente una apertura en medio, por donde echaban a los prisioneros, y ahí estaban asilados todos los presos, muchas veces encadenados. Y imagínense, eso era terrible, prácticamente no veían la luz del sol. Entonces ellos sabían que si iban a estar en la cárcel, muchos de ellos pasarían por un sufrimiento muy grande y probablemente muchos de ellos perderían la vida, y yo creo que fue así. ¿Y cuál fue el propósito para que ellos fueran puestos en la cárcel? Para ser probados. Y aquí vienen las tribulaciones, mis hermanos. Las tribulaciones que nosotros tenemos es para ser probados. Y somos probados, y esta palabra tiene el sentido de ser puestos a prueba, a fin de determinar la naturaleza de alguien. La única forma de saber qué hay en nuestros corazones es a través de la prueba. Si alguien es cristiano, ya ha creído en Cristo, hay muchos que se pueden emocionar y digan, ya recibió a Cristo y eso, la oración, gloria a Dios, estoy bien contento por esto que pasó con él. No echemos campanas al vuelo. Indefectiblemente, cuando alguien cree en Cristo, después vienen pruebas. Siempre vienen pruebas.
Y las pruebas son para determinar cuál es la naturaleza de alguien, qué es lo que hay dentro de nosotros. Cuando nosotros estamos en alguna prueba, mis hermanos, recordemos que esto Dios lo sabe perfectamente bien y tenemos que reaccionar por lo que decimos ser que somos cristianos. Yo conozco a muchas personas y muchos en la iglesia que vienen cualquier prueba, mis hermanos, discúlpenme la expresión, se tiran al piso enseguida. Es impresionante. Dice, es que no puede ser que estén una prueba tras prueba, tras prueba y tras prueba. Entonces, cuando yo escucho eso, digo, ¿realmente esta persona habrá creído verdaderamente o no? Porque las pruebas están ahí. Todas las pruebas están ahí. Y eso lo vemos, por ejemplo, con la parábola del sembrador. Las pruebas son hechas de esta forma, para determinar cuál es la naturaleza de nosotros. Es importante recordar que la palabra esmirna significa amargo. Mirra es símbolo de grandes sufrimientos y de muerte. La mirra es una resina aromática que se obtiene de un árbol, como su nombre lo dice, mirra, que crece en el Yemen y en las regiones circundantes de África. Su sabor es amargo. Sirve también la mirra como calmante. ¿Se acuerdan cuando fueron los sabios de Oriente con Cristo? Le llevaron mirra. También se utiliza para embalsamar como un anestésico. Y también se utilizaba como perfume. ¿Cómo se obtiene la mirra? Vas al árbol de la mirra y haces una pequeña incisión en la corteza del árbol, de la cual exuda una resina gomosa de color así amarillenta, y después de que se seca tiene formas irregulares de color pardo o rojizo. Para obtener esa resina aromática era necesario hacer una incisión en la corteza del árbol. Así es necesario que los cristianos seamos cortados. Hacer esa pequeña incisión para que veamos de qué estamos hechos. Las hojas de los árboles aromáticos, como la mirra, al ser machacados, desprenden su mejor fragancia. Cuando nosotros estemos en las pruebas, mis hermanos, yo sé que va a doler bien fuerte, ¿no? Pero gócense en medio de esas pruebas, porque sabemos que más adelante eso va a ser para nuestro mejor bien, para nuestro crecimiento. Confíen en Él. Un cristiano se crece ante la adversidad y permanece, no así los que no le pertenecen. A la prueba fenecen, que es la otra cara de la moneda. Un verdadero cristiano persevera a pesar de todo. Y persevera porque en él está la obra sobrenatural de Dios. Yo pienso en nuestros hermanos, los hermanos que estaban en el Coliseo. Aquí no hemos padecido mucha persecución, ¿verdad, hermanos? Ese tipo. Sí padecemos, ¿no? Que ya de repente tu compadre, tu mamá, tu papá, tu hermano te deja de hablar. Pero digamos que no es una persecución como este tipo que te quita la vida. Yo digo, Señor, yo no sé qué pasaría conmigo si de repente alguien me persiguiera y quisiera matarme. ¿Cómo respondería en aquel entonces? Hermanos, es que debo de estar confiando en Dios. Y Dios en esos momentos de tribulación nos dará la fortaleza para ir más allá y manifestará realmente lo que hay en mi corazón. Entonces enfrentemos el sufrimiento confiando en Dios y recibiremos recompensa. El versículo continúa diciendo, y tendréis tribulación por 10 días. Hay algunos que se refieren a esto de los 10 días como una medida de la responsabilidad. Hay otros que se refieren a las 10 persecuciones imperiales, aunque el pasaje solamente habla de una. Esto de que los 10 días se refiere no que la persecución duraría 10 días, sino ocurriría dentro de ese espacio de tiempo. O sea, en 10 días iba a transcurrir eso. O sea, realmente Cristo le estaba diciendo, porque en los próximos 10 días algo les va a pasar, mis hermanos. Y tienen que estar preparados con eso. Entonces Cristo le está diciendo eso, confía en eso. Confía en mi omnisciencia, confía en que yo estoy ahí. Y el tercer punto, confía en las promesas de Cristo. Confiar en las promesas de Cristo da seguridad y consuelo. ¡Wow! Cuando estamos en medio de tanta tribulación, mis hermanos, y que pensamos que Dios no está con nosotros, Él está ahí con nosotros. Cuando nos quedamos solos y prácticamente la familia se ha ido, en ese momento debemos de confiar en las promesas de Cristo. Lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir a cabalidad, mis hermanos. No es como nosotros, mis hermanos. Yo les dije que iba a llegar a las 11:45.
Bueno, hermanos, no llegas. Cuando alguien te dice, hermano, yo voy a hacer esto y esto por ti, ¿no? Y muchas veces te quedas así, ¿realmente lo estará haciendo o no? Como que es de repente variable. A mis hermanos, es algo que Él va a cumplir indefectiblemente, o sea, lo va a hacer. O sea, no hay forma de que nosotros dudemos. Entonces, confiar en las seguridad y consuelo, por lo que esto nos lleva a que enfrentemos el sufrimiento confiando en Dios. Y continuar, ser fiel a yo te doy la corona. Esperar leales a Cristo, aunque les costara la vida. Es lo que Él está diciendo ahí. A pesar de que les cueste la vida, ustedes permanezcan fieles. Esa es la actitud que debe de caber en nosotros, que no deberíamos dar ni un paso atrás por dejar de seguir a Cristo, sino de mantenernos firmes. Esta actitud la tuvieron, por ejemplo, los amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, cuando ellos fueron lanzados al lago de fuego ardiente. Y ellos dijeron, Dios nos puede librar de esto, pero si Dios nos libra, sabe bien que nosotros no haremos esto que tú nos pides. Esa es una actitud que todo cristiano debe de saber. Pero si no lo haces de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Y después fueron echados al horno de fuego. Fueron librados, pero hay muchos que no vamos a ser librados. Nunca, o muchos cristianos que han tenido a través de la historia que no han sido librados. Muchos de la iglesia de Esmirna. Pero esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Debemos de ser fieles a Dios, aunque nos cueste la vida. A veces hay cristianos tan superfluos que ya nada más decirle, ¿a poco tú eres cristiano? Uy, ya sienten que se les fue el mundo abajo. Es impresionante. Y por ese tipo de cosas muchos manifiestan, yo ni a Cristo conozco, ¿no? Puede ser. Nosotros debemos estar en una actitud, sí, como dijo Policarpo, ¿no? Soy cristiano, creo en Cristo y por lo que Él ha hecho por mí en la cruz y yo le sirvo. Grande que Dios nos dio. Deberíamos estar agradecidos por toda nuestra vida, por lo que Él hizo por nosotros. Yo he conocido a gente, por ejemplo, que, imagínate hermano, que tú debes $1,000,000. Tú debes $1,000,000. Y llega mi hermano, ¿cuál es tu nombre? Te doy $1,000,000, hermano. Y llega el hermano Ada, le dice, hermana Ada, ¿cuál es su nombre primero? Olga. Hermana Olga, aquí tiene este $1,000,000 para que pague sus deudas. Seguramente la otra persona viviría eternamente agradecida por lo que... La deuda que nosotros teníamos con Dios era una deuda que no se podía pagar. Y Cristo la pagó por nosotros en la cruz. ¿Cómo no vivir agradecidos eternamente por lo que Cristo hizo por nosotros? Hacemos las cosas ahora para definitivamente agradarle a Dios y en agradecimiento por su obra y porque Él derramó su sangre por nosotros. Esto que dice el pasaje, sé fiel hasta muerte, yo te daré la corona de vida. Aquí no se refiere seguramente, bueno, hay algunos que piensan que se refiere a la vida eterna, aunque nosotros cuando creemos tenemos la vida eterna, sino que más bien es algo que Dios estará dando a aquellos que han sido vencedores y que han padecido o que han muerto a través o como mártires. O como mártires. No me quiero, ya no sé, ¿le seguimos, miramos o aquí le paramos? ¿Sí? Ya casi terminamos. ¿Están bien mis hermanos? ¿Sí? Termina diciendo el que facultad que tenemos de percibir con la mente. El Espíritu Santo
la tercera persona de la Trinidad, está confirmando la promesa que Cristo aquí está dando, lo que el Espíritu dice. Es una promesa en la cual ellos saben que la tercera persona de la Trinidad lo va a cumplir. Y no solamente lo dice a la iglesia, sino a todas las iglesias, y cada una en particular. Si nosotros permanecemos fieles, Cristo permanecerá fieles con nosotros. En medio de la tribulación presente o futura, el vencedor, al que obtenga la victoria de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte, mis hermanos? Evidentemente tiene que ver con el infierno. Con el infierno. Aquellos que son vencedores, aquellos que han perseverado toda su vida en Cristo, cuando dice que no sufrirán, esta palabra de no es una noble negación, para decir, nunca jamás, bajo ninguna circunstancia, van a padecer la segunda muerte. Un cristiano, mis hermanos, ustedes saben los 5 puntos calvinistas, dice que persevera hasta el fin. Un cristiano persevera, no de que yo creí ahora, después me aparté como 20 años y ahorita acabo de regresar, ¿no? Eso no existe. Un cristiano que ha nacido de nuevo persevera a través de circunstancias a pesar de todo. Entonces, esta promesa es que a pesar de todo, a pesar de lo que pudiera estar sucediendo, si tú permaneces fiel, no sufrirás de la muerte segunda. Y eso es un consuelo bien grande para nuestras vidas. En conclusión, mis hermanos, así como la iglesia de Esmirna, hemos sido llamados nosotros a enfrentar el sufrimiento, confiando en la experiencia, en la omnisciencia y en las promesas de Cristo. Cristo nos conoce perfectamente. Conoce todas las cosas, las circunstancias que estamos pasando y que estás pasando, algunas de ellas angustiantes, pero el saber que Dios está ahí como Padre amoroso, omnisciente, podemos confiar que no va a suceder nada que Dios no permita o que se salga de su control. Así como Cristo padeció, fue muerto con un propósito, resucitó para nuestra justificación, si a ti o a mí, por su voluntad, padecemos tribulación, pobreza o alguna otra prueba que pueda ser angustiante, seamos fieles y afrontémoslo sin temor. Confiemos en Cristo, quien experimentó tribulación, confiemos en la omnisciencia de Dios y confiemos en las promesas de Dios, porque al final recibiremos recompensa. La vida cristiana vale la pena. Y vale la pena porque servimos a un Dios vivo, a un Dios que nos ha trasladado de la muerte a la vida. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias porque podemos confiar en ti, Dios, porque tú estás a un lado de nosotros y conoces perfectamente todas las cosas. Te alabamos, Señor, porque nuestras vidas están en tus manos y tú harás, Señor, lo necesario a fin de que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén.